Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Método Literario, donde vamos a conocer un libro que fundamenta el derecho a la resistencia por parte de los individuos, y vamos a conocer a una autora del vanguardismo anglosajón del siglo XX. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle me gusta a este contenido para que más gente pueda acceder, y por supuesto nos pueden seguir tanto por nuestras redes de Facebook como de Instagram. En este episodio vamos a conversar con Pablo Yonto, quien es periodista, abogado, docente universitario y militante por los derechos humanos, que vino a San Luis a presentar su último libro, Derecho a la Resistencia. Pablo nos contó que este libro está basado en el alegato que él tuvo que dar en el juicio por la contraofensiva montonera que se produjo durante 1978, cuando todavía estaba la dictadura militar en Argentina. La recomendación literaria estará a cargo de la periodista Belén Dávila, que nos trajo 4 libros que hablan tanto de periodismo como de memoria. Pero comencemos ahora conociendo la biografía de una escritora británica muy seguida por varios autores y autoras argentinas durante el siglo XX. Adelaide Virginia Stephen Wolfe fue una escritora británica considerada una de las más destacadas figuras del vanguardismo y modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Nació en Londres el 25 de enero de 1882 y murió en la ciudad de Lewes, condado de East Sussex, el 28 de marzo de 1941, cuando tenía 59 años. Durante el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Virginia fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres y miembro del círculo de Bloomsbury, un conjunto de intelectuales británicos que durante los primeros 30 años del siglo XX se destacaron en el terreno literario, artístico y social. Aunque tuvo éxito con sus obras literarias y disfrutó de una posición económica acomodada y una vida social demandante, atravesó por profundas depresiones que la atormentaron durante toda su vida. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa en Londres y el pobre reconocimiento de su última obra la dejaron presa de una infinita melancolía. También de joven la agobió la tristeza a tal punto que cuando tenía 15 años sufrió su primer colapso nervioso tras la muerte de su madre y de su media hermana. Y a los 22 años, la muerte de su padre la golpeó de tal manera que debió pasar un tiempo internada en un hospital psiquiátrico. Su primer trabajo en el campo de la literatura fue con una obra de teatro titulada Melimbrosia, en 1908, que luego fue base de su primera novela, Fin de viaje. En 1919 llega Noche y día, una novela romántica de estilo realista que se desarrolla a través de 4 personajes que componen un cuarteto amoroso muy particular con relaciones cruzadas. En ese texto, Virginia aborda los cambios sociales experimentados en esos años en Inglaterra, especialmente los que tienen que ver con la situación de la mujer y con los conflictos entre la modernidad y la tradición. En 1922 publica El cuarto de Jacob, la primera gran novela de su editorial, Hogarth Press, que fundó junto a su esposo, el también escritor Leonard Woolf. Allí empezó a experimentar un estilo lleno de metáforas y simbolismos, donde los personajes adquieren protagonismo a través de sus monólogos interiores. Dueña de una narrativa y poética exquisitas, dejó un legado valioso en la literatura universal de todos los tiempos. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway, de 1925, Alfaro, de 1927, Orlando, una biografía, de 1928, Las olas, de 1931, y su breve ensayo Una habitación propia, en 1929, donde publicó su famosa frase: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Con los años, este ensayo pasó a ser uno de los textos más citados y consultados del movimiento feminista. Virginia, sensible y nostálgica, se suicidó el 28 de marzo de 1941, sumergiéndose en el río Ouse. La novelista se despidió dejando una nota en su casa para su esposo y una carta para su hermana,
Vanessa Bell. Entre los libros que exploran su biografía encontramos Virginia Woolf, Vida de una escritora, de Lyndall Gordon, editado en 2017 con Gato Pardo Ediciones. Este libro explora la vida y la obra de la escritora utilizando su correspondencia, diarios íntimos y escritos para armar un retrato íntimo y complejo de su personalidad, incluyendo sus experiencias infantiles, su feminismo, el grupo de Bloomsbury y sus batallas contra la enfermedad mental. Otro libro es el que publicó la autora argentina Irene Chiquiar Bauer, titulado Virginia Woolf, una vida por escrito, publicado por la editorial Taurus en 2012. Esta es una monumental obra de más de 900 páginas que describe al detalle la vida de la que fuera una de las escritoras más importantes del siglo XX. El libro está dividido en dos partes. La primera abarca su infancia y adolescencia, y la segunda su madurez, año por año, desde 1904 hasta su suicidio en 1941. También incluye un curioso índice onomástico y un completo álbum de fotografías. Un libro muy destacado sobre la vida de la autora es Vita y Virginia, la vida y el amor de Virginia Woolf y Vita Sackville West de Sarah Griswold, publicado por el National Trust Books en 2017. Este es el relato extraordinario del trabajo, la amistad y la historia de amor de dos novelistas prolíficas que vinieron a redefinir las convenciones de la feminidad, sexualidad, arte y política para el mundo moderno. En estas páginas se investiga la extensa amistad de la pareja y su correspondencia, que sumó unas 500 cartas atesoradas para contar esta historia completamente moderna. Soy Belén Dávila y quiero recomendarles 4 libros. El primero de ellos es Textos Nómades, narrativas digitales de un periodismo sin patrón, que fue editado en el año 2022, hace poquito, por la Universidad Nacional de Quilmes, la editorial de la universidad. Y lo interesante de este libro es que reúne relatos de no ficción, crónicas de jóvenes periodistas, pero de diversas provincias de la Argentina, o sea, no solo de Buenos Aires, como recalcan ellos en el libro, sino de provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Bariloche, Chubut. Y entonces me parece interesante poder acceder a este libro porque nos permite leer relatos de periodistas, pero con temáticas, con temas que por ahí los medios tradicionales no abordan. También otro libro que me parece imprescindible en estos momentos que está atravesando la Argentina es el libro Pensar, los 30.000, que es del sociólogo, investigador del CONICET y docente de la UBA, Emilio Krenzel. Y Pensar los 30.000 en este momento me parece que es fundamental, y él se pregunta en este trabajo que hizo sobre qué sabía la gente en ese momento, qué sabían los militantes y los familiares sobre lo que estaba pasando con las desapariciones de personas, y hace todo un estudio en este libro sobre el sistema de desaparición de Argentina, sin precedentes en nuestro país. Y entonces es interesante poder leerlo en este momento de tanto negacionismo, porque el estudio, la verdad, que reúne mucha información, va cotejando con otras investigaciones previas, pero en ese sentido me parece un texto que hoy en la actualidad es imprescindible. Otro texto, siguiendo casi con la misma temática, pero es de una periodista que también hace no ficción, que es la periodista argentina Leila Guerriero, y es el libro La Llamada. La Llamada, que es un retrato, un perfil, no es una crónica, que es en general a lo que se dedica Leila, cuenta la historia de Silvia Lavairu. Silvia fue una detenida, secuestrada en la ESMA, que sobrevivió, una militante de Montoneros que tuvo a su hijo en la ESMA y que cuando fue sometida en la ESMA a tortura, distintos vejámenes, a trabajo forzado, a violaciones reiteradas. Y lo interesante que Leila rescata con esa escritura tan particular y sorprendente que tiene de mezclar el periodismo con la literatura de una manera muy interesante, es lo que le pasa a Silvia cuando sale de la ESMA. Cuando es liberada, se exilia
y los exiliados de España, sus ex compañeros de militancia, la reciben con mucho desprecio y muchos reclamos y sospechas porque ella había tenido un vínculo con uno de los genocidas que la violó, y también la habían forzado a hacerse pasar por hermana de Astiz cuando éste se infiltra en Madres de Plaza de Mayo, y como sabemos desaparecen tres madres y las dos monjas francesas. Entonces, en ese sentido también, y bueno, por la pluma de Leila Guerriero, que tiene un periodismo riguroso y mezcla con la literatura de una manera extraordinaria. Y hablando de esta forma de escribir periodismo de una manera extraordinaria, pero sobre todo rigurosa, otro libro que recomiendo, que me parece imprescindible, es El violento oficio de escribir, de Rodolfo Walsh, y este libro reúne la obra periodística de Walsh desde el año 1953 a 1977. Y para mí ha sido una guía, un libro guía, porque Rodolfo Walsh tiene esto también. Rodolfo fue una víctima de la dictadura, recordemos, y fue asesinado y desaparecido en marzo de 1977. Este libro justamente termina con su última obra periodística, que fue la carta que Rodolfo Walsh le escribe al cumplirse un año, el primer aniversario de la Junta Militar, que es una carta llena de información y con este estilo riguroso, preciso y definitivo. Esto es algo que siempre me cautivó de Walsh, esta rigurosidad y también el estilo, la narración, pero esta cosa de la contundencia y lo definitivo. Entonces, recomiendo estos 4 libros que están muy relacionados, pero me parece que se pueden a su vez disfrutar y conocer de nuestra historia reciente, que es tan importante. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Es el momento ahora de conversar con Pablo Yonto, que entre otras cosas ha sido un destacado periodista y abogado por los derechos humanos. Vino a San Luis hace poco a presentar su último libro, Derecho a la Resistencia, y él nos contó que eso está basado en el alegato que a él le tocó dar en un juicio muy conocido que lleva el título de la Resistencia Montonera. Aquello refiere a un grupo de dirigentes políticos que, estando ya exiliados durante 1978, decidieron volver a la Argentina y empezar una campaña para luchar contra la dictadura que ya hacía 2 o 3 años que estaba gobernando la Argentina. Él estuvo en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis y hasta allí fuimos con nuestras cámaras para conversar con él y para que nos cuente detalles de este nuevo libro que presentó. Querido Pablo, por supuesto que a nuestra comunidad no le podemos engañar. Nosotros nos conocemos hace muchos años, así que somos amigos. La charla es una charla de amigos. Pero en este caso nos convoca tu libro, que recién participé de otra entrevista en la que te estaban contactando y vos hablaste mucho de este tema del derecho a la resistencia. A mí me gustaría entonces que empecemos por esa parte y después sí contemos un poco de qué va el libro. Pero me gustaría que vos nos hagas, ¿qué quiere decir derecho a la resistencia? La idea de ponerle este título, que tiene que ver con algo que aparece adentro del libro, que es el derecho a la resistencia en los años de la dictadura, pero fue además potenciar un poco con este título la posibilidad de hablar hoy, sobre todo con muchas y muchos jóvenes, sobre el derecho a la resistencia hoy, ¿no? 2025, en gobierno de Milei, con todo lo que está pasando en todo el país, en todas las provincias. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta angustia de todo lo que nos sacan todos los días, ¿no? No hay día en que no venga una noticia que dice suprimen tal cosa, desaparece el descuento que tenían los jubilados, esto. Es tan tremendo que una de las preguntas que más se hace hoy, creo, un sector importantísimo de la sociedad es ¿qué podemos hacer? Bueno, la respuesta es hay que resistir, tenemos casi la obligación de resistir, porque si no esto, bueno, no solo va a seguir avanzando, sino que no nos vamos a perdonar nunca el no haber resistido a esto, el decir cómo no pasen, abrirle la puerta y que arrasen con todo. Toda resistencia significa que se están perdiendo cosas, ¿no? Es imposible en la historia de la humanidad decir, miren este episodio de resistencia,
porque les estaba yendo bien. Si es que hubo resistencia es porque algo estaba pasando, ¿no? En Sudáfrica, quienes resistieron durante décadas el apartheid y lograron que hoy no haya más discriminación racial en el país más salvaje en discriminación racial, llevaron décadas resistiendo y triunfaron. Y yo creo que todas las resistencias van a triunfar, y también las nuestras. Así que bueno, es también traer un poco de esperanza, un poco con esta historia de los derechos humanos, de decir lo que parecía imposible en aquellos años, que era juzgar genocidas. Bueno, hoy tenemos 1.201 genocidas condenados, 330 sentencias en la Argentina condenatorias desde el año 1985 y 11 juicios en marcha en este momento en la Argentina. Creo que es de las pocas cosas triunfales que podemos enorgullecernos los argentinos y las argentinas. Estaba recordando que vos empezaste tu carrera como abogado, por así decirlo, justamente en aquel famoso juicio a las juntas. Sí, yo en esa época ya estaba en un organismo de derechos humanos que, bueno, hoy existe todavía, que se llama CELS, Claro, sí. Centro de Estudios Legales y Sociales, que se había fundado en 1979. Yo ingreso ahí siendo estudiante de abogacía en 1982 y me recibo de abogado en el 84, y ahí sí ya empiezo a tomar casos propios y a colaborar con algunos testigos que iban a declarar en el juicio de las juntas, entre ellos Víctor Basterra, que es el sobreviviente de la Escuela Mecánica de la Armada, muy conocido porque él logró sacar fotos de los genocidas y de los secuestrados, porque a él lo mandan a trabajar dentro de la ESMA en el laboratorio de fotografía. Él hacía trabajo esclavo en el laboratorio de fotografía. Entonces, cada tanto agarraba un negativo, se lo guardaba entre la ropa, y como a él lo dejaban salir algún fin de semana y después tenía que volver a la ESMA, logró sacar un pequeño archivo de fotografías de genocidas y de secuestrados que están desaparecidos. Bueno, de alguna manera toda esa historia a vos te atraviesa, tanto que en este libro se supone, dicho así, vos mejorámelo, ¿no? Pero dicho fríamente, es tu alegato en el juicio por la contraofensiva de Montoneros. Exacto, sí. Sí, el libro son 6 jornadas, 6 días que estuvimos alegando. El alegato es la parte final del trabajo de los querellantes y los abogados y abogadas en las causas, ¿no? Es cuando ya pasó todo el juicio, pasó la prueba, y uno se tiene que parar frente a los jueces y juezas y decirles: por esto, por esto y por esto y por esto está aprobado tal hecho, por esto y por esto y por esto está aprobado tal otro hecho, pedimos la condena, ¿no? Acá, como fueron muchas víctimas, fueron muchos días de alegato, 6 días de alegato, mostrando imágenes, mostrando documentos. Bueno, todo eso fue llevado al libro, y tiene además, bueno, una introducción y tiene un prólogo que hizo la periodista Luciana Bertoia, porque este juicio tuvo una particularidad que un poco se ve en el dibujo, ¿no? Que es, este juicio fue empujado por las hijas y los hijos de los militantes de 1979 y 80 que están desaparecidos. O sea, esos hijos, hijas, hoy tienen 50 años, cuando empezaron a trabajar esto tenían 30, y cuando ocurrieron los hechos tenían 2, 3 años. Así que es también el recorrido de su esfuerzo para conseguir testigos, conseguir documentos, fotografías, películas de la época y poder mostrarlas en el juicio. Entiendo que quien adquiera el libro también puede acceder a este material, ¿no? Sí, sí, hay un QR que, por ejemplo, que está en el libro, que te da el contacto para ir a una película que filmó una hija de uno de los desaparecidos, Virginia Croato, que se llama La Guardería, que es la historia de una guardería infantil que se creó en Cuba por militantes argentinos que se quedaron en Cuba cuidando a los pequeños cuyos padres iban a volver a la Argentina en el 79 y 80 para luchar contra la dictadura. Dejaron a sus hijos en Cuba chiquititos, algunos volvieron y recuperaron a sus hijos, otros no volvieron más, están desaparecidos. Recién vos también contabas que tienen acreditada cuántas de esas personas fallecieron o las asesinaron o las desaparecieron, y tenés otro grupo de gente que todavía sobrevive. Sí, la contraofensiva tuvo muchos sobrevivientes, porque
más o menos se estima que los 2 años participaron unas 500 personas, entre militantes que estaban afuera y militantes que estaban en la Argentina. Algunos volvieron, otros volvieron y volvieron a salir, y otros estaban acá en la Argentina. Se estima que entre los 2 años, 79 y 80, participaron unos 500. De esos 500, hasta ahora tenemos registrados 97 entre desaparecidos y asesinados, y el resto son sobrevivientes. De hecho, hoy hay un sobreviviente vino. Está acá, Daniel Cabezas. Eso te iba a decir, entiendo que Daniel te llevó ahí a San Francisco, vos obviamente no conocías esa parte de San Luis, supongo, y bueno, qué raro debe ser esto, ¿no? Un sobreviviente de esa historia tan triste, tan pesada, tan dura, y hoy de alguna manera una esperanza, ¿no? Que él pueda venir a contarlo. Sí, 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 y bueno, Daniel armó ahí, y su compañera Estela armaron una presentación del libro y después otra charla más con, bueno, habitantes de San Francisco, y la verdad que estuvo bueno porque en cada charla que tenemos en ciudades o en pueblos aparecen los silencios con ganas de hablar, ¿no? Esos silencios de muchas cosas que nunca se contaron, y bueno, allá en San Francisco también hubo desaparecidos que luego reaparecieron, pero que estuvieron unos cuantos días desaparecidos. Y aparecieron esas historias, inclusive aparecieron más historias, ¿no? Hubo un compañero ahí que dijo, no, acá hubo 3, 4 estudiantes del colegio de San Francisco que fueron secuestrados y que viven hoy, están en distintos lugares del país y que no quieren contar su historia. Esto sucede todavía. Nosotros tenemos mucha gente que todavía no quiere declarar, porque lo quieren borrar de un poco de su memoria, porque les causa dolor, porque tienen miedo algunos, pero todavía, mira qué interesante, ¿no? Cuando se reabren los juicios en el 2003, la gente empieza a contar cosas que no contó nunca. Miles de personas. Y uno tenía la idea de que estos juicios iban a durar, supongamos, por decir, van a demorar mucho, supongamos que íbamos a tener 10 años de juicio, 15 años de juicio. Y llevamos 22 años de juicios, desde que se reanudaron 2003 hasta ahora, y estimamos que recién se ha juzgado el 40% de los casos de víctimas. Todavía falta el 60%. Si uno hace la proyección, quiere decir que en la Argentina tenemos para 20 o 30 años más de juicio de lesa humanidad, y eso tiene que ver con la cantidad enorme de casos que aparecieron en estos últimos 22 años. Por nombrarte algunos de personas conocidas. Julio Piumato, secretario del gremio de judiciales, un histórico de la CGT, no había denunciado su caso. Recién lo hizo cuando fue la reapertura de los juicios. Carlos Grosso, que fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la época del menemismo, tampoco, nunca había denunciado su caso, y cuando se reanudaron los juicios se animó a declarar. Porque una vez piensa, bueno, debe ser la gente que no declaró nunca, debe ser la gente de los pueblos que viven en las provincias, lejos de Buenos Aires. No. Figuras políticas centrales no habían denunciado por distintos motivos y hay que respetarlo, ¿no? La gente tiene muchos delitos como estos, aberrantes, o en los delitos como violación o abusos sexuales, la víctima tiene sus tiempos, ¿no? Hoy, también una mujer o un hombre violado o un trans violado también tiene sus tiempos. No es que uno denuncia al día siguiente que te ocurren los hechos. Hay un dolor y una fragilidad muy, muy fuerte que hace que tengas tus tiempos, ¿no? Para denunciar. ¿Qué cosas te pasan en las presentaciones de este libro? Porque convengamos que es atípico en el sentido que no es algo que vos escribiste para que sea libro, sino que es algo que vos entendés que debía ser un libro. ¿Qué pasa en estas presentaciones, no? Un poco me lo has dicho, pero ¿qué otras cosas te pasan en otros lugares más recónditos, más conocidos, menos conocidos? Lo que más aparece para bien es la ruptura del silencio, que es lo que tratamos de trabajar en estas charlas, ¿no? Que se hable de lo que pasó y mucha gente cuente lo que nunca contó, eso es fundamental. Hoy vamos a cerrar más o menos de la misma manera que cerramos siempre, que es pidiéndoles
a los que hicieron la colimba en la época de la dictadura que se acerquen a contar lo que vieron. En San Francisco se acercaron 2 ex colimbas Mirá. a contar cosas que no habían contado nunca, que a nosotros nos van a servir para tirar un poquito más el piolín y ver si podemos llegar a encontrar algún genocida, a encontrar algunos restos que están enterrados en algún lugar del país, o lo más importante, encontrar algún nieto todavía no recuperado, ¿no? Por ejemplo, hay una compañera de acá de San Luis, Leonor Landaburu, una compañera secuestrada en Buenos Aires, estaba embarazada, parió en Campo de Mayo, parió a fines del 77, parió un bebé y ese bebé todavía no ha sido encontrado. O sea, el hijo de una puntana que es del 77, o sea que está próximo a cumplir 49 años, todavía es uno de los jóvenes a recuperar. Y yo creo que si hablamos, vamos a lograr que muchos que no han roto el silencio cuenten, ¿no? Y digan. También recién descubrimos que en este libro van a encontrar también la historia de otro puntano, de Run Run Suárez, que yo lo descubrí también me tocó cubrir el segundo juicio de lesa humanidad que en San Luis, y ahí descubrí, no lo conocía, y bueno, y vos también ahí diste mucho. Bueno, Julio Suárez, como decís, bueno, fue uno de los caídos en la contraofensiva. Hoy está una de sus hijas acá, va a formar parte del panel. Y bueno, su historia es una historia fuerte para el pueblo de San Luis, porque él fue ministro de Gobierno, Educación y Justicia en el gobierno democrático de Elías Adri del 73 al 76. Formó parte de... Él era, digamos, lo que en aquel momento llamaban como los viejos, pero eran viejos de 30 y pico de años, pero para los jóvenes de 20, 21 ya eran viejos. Así que él sale al exilio a México, regresa en el 79 con la contraofensiva, regresa con su familia, es secuestrado en Buenos Aires, es llevado a un centro clandestino en Campo de Mayo y es puesto él con otros 3 militantes en un auto en la localidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, les inyectan una sustancia para adormecerlos y tiran el auto a un río para simular un accidente automovilístico. De hecho, salen todos los diarios, 2 parejas se ahogan en un arroyo en Escobar, una noticia falsa, pero eran 2 parejas que iban de picnic a Escobar. Eran 4 militantes montoneros que estaban secuestrados y que los hacen aparecer como si fueran accidentados, ¿no? Esa es la historia trágica final de Julio, ¿no? Así que bueno, hoy esperemos hablar más de la vida de Run Run Suárez que de esta muerte. Bien, y teniendo en cuenta tu actividad como abogado querellante, ¿nos puedes adelantar en qué próximos juicios vas a estar trabajando o si ya estás trabajando? Sí, ahora estoy en varios juicios en este momento, pero hay uno que justo habilitaron la feria judicial, o sea, ahora estamos de feria judicial, ¿no? O sea, no hay juicio porque hay vacaciones de invierno, pero hay un juzgado en La Plata que habilitó la feria. Habilitó la feria quiere decir suspendemos las vacaciones, así que el lunes tenemos alegatos. Es un juicio muy particular que se hace en La Plata de un hecho que ocurrió en Punta Indio. Punta Indio es una localidad que queda en la provincia de Buenos Aires, cerca de la bahía de San Borombón, a la vera del río de la Plata, y es un lugar donde en el año 76, 77 y 78 el río devolvió un montón de cuerpos de gente arrojada, de militantes arrojados en los vuelos de la muerte. Bueno, este es el primer juicio que se hace en la Argentina contra 2 policías de Punta Indio que cuando empezaron a aparecer esos cuerpos, en vez de hacer lo que tenían que hacer, que era iniciar un sumario, pasárselo al juez, identificar el cuerpo, mandar la notificación a los familiares para que viniesen a buscar el cuerpo y darle sepultura, lo terminaron enterrando como NN. Y recién, 3 décadas después, gracias al equipo argentino de antropología forense, se exhumaron esos cuerpos de las tumbas NN
y se logró identificar por ADN a esos desaparecidos. Bueno, el juicio es contra 2 policías por delitos menores, ¿no? Porque ellos no los mataron, pero ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Por lo tanto, los delitos que se les imputan son encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Va a terminar dentro de unos días, ojalá que la noticia final sea buena, que los condenen, la pena va a ser mínima. Nosotros pedimos 3 años de prisión para ellos, pero sí creemos que es importante que los condenen para que se sepa en la Argentina que, bueno, que aún los que estaban en el último eslabón del terrorismo de Estado, la última parte del plan era ponerlos como NN, no hacerlos aparecer, también sepan que no van a quedar impunes. Son tan responsables. Sí, sí, tienen responsabilidad. Y nos gustaría saber si además vas a seguir escribiendo, no sé, otros libros. Sí, la idea ya empecé, digamos, por primera vez a meterme en ficción, en cuentos, así que sí, estoy escribiendo unos cuentos, pero terminarlos a fin de año y ver también ahí, creo que casi todas y todos los periodistas que, como vos y yo, atravesamos muchos años la gráfica, lo que se decía la gráfica, o se sigue diciendo la gráfica, tenemos siempre ganas de contar y escribir cosas, así que me voy a sumar a ese club, más allá de que estoy trabajando otros temas que son más históricos y que tienen que ver casi siempre con cuestiones de la dictadura, pero sí, la ficción es algo que también me gusta. Perfecto, te agradecemos mucho que nos hayas visitado, sabiendo que siempre venís con poco tiempo y sin embargo nos diste unos cuantos minutos que vamos, por supuesto, a convocar cuando vengan esos nuevos libros. Y bueno, muchas gracias por haber participado del método literario. Bueno, no, y ustedes felicitaciones, gracias y empujen siempre esta prensa, comunicación alternativa que es la mejor. Y llegamos al final de este capítulo del método. Por supuesto que les recuerdo que le den me gusta a este contenido para que más gente pueda verlo en YouTube y que nos sigan en nuestras redes en Facebook y en Instagram. Y como siempre les digo, a seguir leyendo. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.